Ahora. Ya. Bueno, ya está aquí con nosotros Nacho. Le agradecemos al director general de la discapacidad, a nuestro amigo compañero Nacho, que la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerle ahí, peleando por lo nuestro, desde la normalidad, desde la silla de ruedas, pero de la normalidad de hacer política con compromiso y con vocación de servicio a los demás. Bueno, hemos estado hablando esta mañana, Nacho, de política de discapacidad, lo hablamos un poquito antes, que era un cóctel, una sociedad que nos costaba juntar, pero aquí la hemos hecho posible y creo que entre todos hoy hemos avanzado bastante en el sentido de que la política será mejor con la discapacidad y la discapacidad será mucho más útil si participa en política. Yo creo que es uno de los como conclusión de la mañana. Ahora pues queremos que nos pongas ese broche de oro. Hoy, como decía anteriormente, han hablado muchos políticos, unos desde la oposición y en tu caso desde la responsabilidad de gobierno, pero también cuéntanos un poco tu trayectoria, tu experiencia, de político con discapacidad, del ámbito municipal, del ámbito estatal, porque tienes una trayectoria muy, muy amplia, pero seguro que nos puede ilustrar y nos puede ayudar a que podamos tener de futuro más discapacitados, directores generales, secretarios de Estado, ministros, alcaldes, diputados provinciales o lo que sea. Nacho, muchísimas gracias, bienvenido, tuya es la palabra. Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias por tus palabras y tus palabras cariñosas, no solo las que acabas de comentar, sino antes cuando has dicho que iba a clausurar Nacho Treviño, que desde luego no eran, vamos, que las he recibido con todo el cariño del mundo, porque sé que eres, además de durante muchos años compañero, buen amigo de esta persona que os habla. Quería saludar a Pilar Villarino, a la directora del CERMI, felicitar a todo el CERMI por la organización de estas jornadas tan necesarias, tan importantes y sobre todo en fechas como las que estamos ahora, en jornadas preelectorales. Quería saludar también a Carmen Sánchez Carazo, una mujer que lleva muchos años trabajando desde la política por la discapacidad y que gracias, me consta personalmente, gracias a su esfuerzo personal, muchas veces la discapacidad ha sido tomada más en cuenta en su organización política. Carmen, haces una labor magnífica y te lo quiero agradecer. También, por supuesto, saludar a todas las personas que están aquí hoy, a todas las personas con discapacidad y sin discapacidad que estáis aquí hoy en estas jornadas, pero quería, y lo he dejado al final, especialmente les he pedido que se quedaran aquí arriba en la clausura, quería saludar y agradecer que esté aquí entre nosotros a una persona que no tiene discapacidad formalmente, pero es una persona que lleva la discapacidad en el corazón y que la lleva dentro en su alma y que gracias, y lo digo con letras mayúsculas, gracias a su compromiso con la discapacidad desde hace muchísimos años, hay un partido, que es el Partido Popular, en el que hay un número muy considerado, que comentaré ahora uno por uno, de personas con discapacidad trabajando y con cargos de responsabilidad y con puestos políticos. Y esa persona es Julio Sánchez Fierro, al que pido un aplauso, querido Julio. Lo digo con el corazón y lo digo porque es verdad, porque este señor, que lleva muchísimos años trabajando, llevando la discapacidad dentro como aliada dentro de su política y de su estrategia, ha sido la persona que ha conseguido que en el grupo político en el que ha liderado y en el que ha trabajado durante muchos años se creyera y se diera oportunidades ciertas y reales a la discapacidad, como es el caso de Julio. Es verdad que hay un grupo de ministros, además ministras que están ahora ejerciendo en el Gobierno de España, que son las que han apostado por la discapacidad durante muchos años y por personas con discapacidad. Pero detrás de esas ministras había una persona permanentemente que además recibió el premio el año pasado de amigo del CERMI, amigo de la discapacidad, que es Julio Sánchez Fierro. Julio, muchísimas gracias por todos tus años que has estado trabajando por la discapacidad y que además sería
desde luego no sería justo el no reconocerlo con letras mayúsculas, porque todo el mundo que te conoce y todo el mundo que ha trabajado en la discapacidad, el propio Andrés lo puede ratificar, ha sido siempre una persona comprometida con la discapacidad, pero comprometida con hechos, con hechos. Obras son amores y no buenas razones, con hechos, querido Julio, como tú has demostrado año tras año. Así que para mí es un orgullo estar clausurando estas jornadas, primero porque estoy en la Casa de la Discapacidad, porque estoy en la Fundación 11, en la casa que realmente ha impulsado la discapacidad en España y que precisamente en el mundo del movimiento asociativo, en el mundo de la empresa y en el mundo de la política, si hay personas con discapacidad es porque hay una Fundación 11 en el que representa todas las discapacidades, que trabaja y que se ha encargado, como lobby, como bien decíais, se ha trabajado el que la discapacidad tenga un papel protagonismo. Y coincido plenamente con Josep María Llop, que no le he escuchado en su intervención, pero sí al final, cuando ha dicho que tenemos que tener puestos de responsabilidad y estar al frente de cargos políticos o de cargos en la empresa, como comentaba la persona de Aragón, desconozco tu nombre, perdóname, Alfredo, o en el mundo de la empresa o en el mundo de las asociaciones, por nuestra valía, y tenemos que exigir que no sea por nuestra discapacidad, sino por nuestra valía. Y es verdad que no podemos, somos los primeros que tenemos que negarnos a estar en puestos de responsabilidad por tener discapacidad. Nos tenemos que negar. Pero es que ocurre que hace falta medidas de acción positiva, porque eso es tan verdad como que en innumerables ocasiones no se nos da un puesto de responsabilidad porque tenemos una discapacidad. En el mundo de la empresa he conocido casos concretos que podía hablar, personas con nombres y apellidos que no han estado al frente de puestos de responsabilidad en empresas porque la empresa desconocía la discapacidad, porque le daba miedo la discapacidad y porque pensaba que esa persona no iba a estar a la altura de las circunstancias por tener una discapacidad. Y por eso ha habido una medida de discriminación clarísima, incluso además no querida por parte de la empresa, pero la ha habido. Y por eso, como en la mayoría de los casos las personas que tienen discapacidad al final en su carrera profesional no llegan a tener puestos de responsabilidad o no llegan a tener puestos de responsabilidad política precisamente por la discapacidad, precisamente por eso tenemos que trabajar, como se ha dicho aquí hoy, esta mañana, trabajar porque las personas con discapacidad estén y sean visibles en puestos en el mundo de la empresa y, por supuesto, en puestos y en el mundo de la política, como han hecho personas que aquí he comentado, como la propia Carmen o como el propio Julio, que ha estado trabajando para que esto fuera una realidad. Y es verdad que aquí hoy, si no me equivoco, también ha estado Francisco Bañó, diputado en silla de ruedas. Fue el primer diputado en España en silla de ruedas. Y alguien pudo pensar en algún momento, incluso torciteramente, pudo pensar, bueno, es que a lo mejor esta persona está ahí o le han puesto ahí en silla de ruedas por una cuestión de imagen y para utilizar la imagen de la discapacidad. Nada más lejos de la realidad, porque la realidad es que ha sido una persona que ha trabajado, que ha tenido, como se puede decir en el argot político, cancha, y que ha estado trabajando por las personas con discapacidad, con puestos de responsabilidad, dentro de su cargo como diputado en las diferentes comisiones y trabajando por y para la discapacidad. Y además ha normalizado la discapacidad, porque cuando él llegó, en el Congreso de Diputados no había absolutamente nada accesible, no podía ir a ninguna sala. Me cuenta que las personas, cuando iba por los pasillos, miraban para atrás y se le quedaban mirando. No sé si os ha contado esa experiencia, Paco, no he estado, pero es así. Y sin embargo, con el tiempo, las rampas que se pusieron inicialmente de madera ahora ya son de obra y están fijas para todo el mundo. Y ya cuando la gente, los diferentes compañeros, tanto de su propio partido como de los otros partidos, le llaman y le piden asesoramiento en materia de discapacidad, ya no ven la silla de ruedas, ven a Francisco Bañó, el diputado. Como también hay otro diputado en la Asamblea de Madrid, Borja Fanjul, diputado por el Partido Popular, que también no sé si ha estado, es que porque no venía en el documento que me han pasado, no aparecía Borja Fanjul, que también es una persona en el que ha normalizado la discapacidad en la Asamblea de Madrid. Y hay otro diputado de la Asamblea
de las Cortes de Castilla-La Mancha, también en silla de ruedas, David, y que también ha normalizado la discapacidad en la Asamblea, en las Cortes de Castilla-La Mancha, también haciendo posible que la discapacidad se vea y se vea la capacidad que tienen las personas con discapacidad. Esos ejemplos son claros y evidentes y son necesarios hasta que, como bien ha dicho nuestro amigo Josep María, estemos en igualdad de condiciones que el resto de los conciudadanos o el resto de la sociedad civil. Hasta que cuando una persona tenga la oportunidad de llegar a un puesto de responsabilidad en el mundo de la política o en el mundo de la empresa, la discapacidad no sea un impedimento para llegar a tener esa responsabilidad, que hoy por hoy lo es. Esa es la realidad, hoy por hoy lo es. Mi experiencia personal, yo llevo 23 años en silla de ruedas y empecé en el movimiento asociativo trabajando, cuando tuve el accidente, cuando estaba haciendo segundo de carrera, y momentáneamente suspendí mis estudios. Estuve un año de rehabilitación, primero en un hospital en Toledo, después estuve en Inglaterra en otro hospital y después estuve durante varios años haciendo rehabilitación en un centro de recuperación, hasta que me planté y me dije, no puedo, necesito ser algo más en la sociedad y sobre todo con relación a mi familia. No puedo vivir al margen que el resto de la sociedad civil, que el resto de las personas, porque entonces nunca normalizaré mi vida y entonces, como consecuencia, nunca podré tener una familia como el resto de los mortales, que es lo único que busca. Y empecé a trabajar en el movimiento asociativo, recuperé mis estudios, continué trabajando y nunca, sinceramente, me había planteado el estar nunca en un cargo público. Y fue un alcalde, que hoy todavía es alcalde de esa ciudad, el alcalde de Valladolid, el que tuvo el valor de poner, estoy hablando entonces hace muchos años, 18 años, poner una persona en silla de ruedas, el primer concejal en silla de ruedas en España, al frente de una concejalía con responsabilidad. Esta es una realidad y es un hecho. Y fue el que me llamó y me dijo, quiero que tú, que estás en el mundo de la discapacidad, que conoces la discapacidad mejor que cualquiera de las personas del equipo que yo tengo, que vaya a trabajar por y para las personas con discapacidad, quiero que seas tú el que tomes esa responsabilidad. Y además, quiero que lleves la cartera de los servicios sociales, porque tú conoces realmente conoces las necesidades de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. Y así fue como entré en la vida política. Así fue. En este caso, hubo un alcalde valiente que se atrevió y que confió en las personas con discapacidad. Y esta es la realidad. Y no era imagen, como en aquel entonces alguien criticó. No era una cuestión de utilizar la discapacidad como gancho político, porque la prueba es que este concejal estuvo trabajando, desde luego, hasta altas horas de la madrugada con el propio alcalde para solucionar muchos temas de servicios sociales que no vienen al caso ahora a contar y que, desde luego, dimos un vuelco a la ciudad en cuanto a los servicios básicos y las personas más vulnerables. Pero es que, además, este alcalde, 18 años después, ha sido el primer alcalde en España que también ha sido criticado, no por las organizaciones de personas con discapacidad, que lo han aplaudido y lo han aplaudido por derecho, pero también ha sido criticado por ser el primer alcalde en España que ha puesto al frente como concejal a una persona con discapacidad intelectual, a una persona con síndrome de Down. Es la primera vez en España que ha sido un alcalde valiente y ha dicho, ¿por qué no una persona con discapacidad intelectual puede ser concejal? Y efectivamente, a fecha de hoy, tenemos por primera vez en España también, en el mismo ayuntamiento que hace 15 años, 18 años, un alcalde apostó por la discapacidad, en este caso en silla de ruedas, 18 años después, el mismo alcalde ha apostado porque haya por primera vez en España un concejal con discapacidad intelectual con síndrome de Down. Y
hechos como este, reitero lo que he dicho antes, obras son amores y no buenas razones, son los que hacen que la discapacidad sea visible y que desde luego el resto de los ciudadanos y el resto de los partidos políticos y el resto de las personas que forman los partidos políticos crean y se convenzcan de la capacidad que tenemos las personas con discapacidad. Tenemos que seguir trabajando y luchando y exigiendo a los partidos políticos con hechos, en los mítines también, que digan los partidos, porque nosotros confiamos en la discapacidad también, y que también en los discursos de los políticos aparezca la discapacidad, pero también con hechos. No, yo es que además de que aparece mi discurso, ahí están mis personas con discapacidad al frente de responsabilidades, aquí y aquí, porque yo creo en la discapacidad. Tenemos que seguir exigiendo para que llegue el momento en que la discapacidad, y estoy convencido que llegará, será tan normal que al final cualquier persona que tenga capacidad para estar al frente de una responsabilidad política, si tiene discapacidad, no sea un impedimento. No quiero alargarme más. Jornadas como la que ha organizado CERMI hoy son fundamentales para visualizar y dar a conocer nuestras capacidades. Quiero terminar con una frase y con una anécdota que es muy importante, que nos convenzca a todos, incluidos los políticos, de la capacidad que tenemos las personas con discapacidad. Yo estoy felizmente casado con una mujer maravillosa que además me conoció sin tener discapacidad y que después apostó por continuar la relación con una persona que se había quedado en silla de ruedas y apostó por continuar y juntar su vida, espero que por muchos años, aunque desde luego con lo que trabajo ahora, que trabajo hasta domingos, hasta las 8 de la tarde, a lo mejor el día menos pensado me dice que me vaya con mi madre, espero que no, apostó por compartir su vida con una persona con discapacidad. Y a esta persona, que es mi mujer, la preguntaron un día en la emisora local en mi pueblo, en Valladolid, que me perdonen los de Valladolid por haber dicho pueblo, lo digo con todo el cariño del mundo, que si estaba arrepentida de unir su vida a una persona con discapacidad, para el resto de su vida a una persona en silla de ruedas. Y contestó que su marido, que su pareja, había conseguido hacerla feliz en todos los sentidos, porque era un hombre con todas las capacidades. Y yo digo, si somos capaces de hacer felices a nuestras parejas, ¿cómo no vamos a ser capaces de estar al frente de responsabilidades políticas? Nada más, muchísimas gracias. Muy bien. Pues nos vamos. Gracias. Quedan clausuradas las jornadas.